Nos enseñaron una manera de hacer negocios, pero lo hicimos de una forma completamente diferente. Nos dijeron que el petróleo y la minería aseguraban desarrollo, pero nos ocultaron que estaba destruyendo al planeta. Nos mostraron una industria textil contaminante y nefasta, pero encontramos una forma ética de hacerla para el ambiente y para las personas involucradas. Lo que supuestamente era normal nunca nos representó, y a nuestros invitados tampoco. Te damos la bienvenida a la segunda temporada de Atípico, un podcast original de Patagonia. Milko Schwarzman es especialista en conservación marina y se dedica a estudiar desde hace más de 20 años a la flota de barcos pesqueros extranjeros que cada año operan en los límites de las zonas económicas exclusivas de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y otros países de Latinoamérica. Fue coordinador de campañas para Greenpeace Argentina y Greenpeace Internacional. Participó de distintas expediciones en los mares y océanos del mundo. En Uruguay evitó la construcción de un megapuerto chino. Es responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales y ha colaborado en temas de pesca con numerosas organizaciones de prestigio internacional. Bueno, Milko, gracias por haberte copado para esta charla. No conozco gente que se dedique a la conservación marina, no conozco mucha gente por lo menos, y que luche activamente contra la pesca ilegal. Y me genera curiosidad, me gustaría saber cuándo empezaste, cuándo se despertó tu interés. Bueno, muy buena pregunta porque somos pocos en Argentina que nos dedicamos a la conservación marina y pesca ilegal. También somos menos todavía. Y muy buena pregunta. A mí esto me surgió, yo estuve como 20 años en Greenpeace, fui voluntario, trabajé en Greenpeace Argentina, fui a la Antártida a luchar contra la caza de ballenas. Y en ese momento ni Greenpeace ni nadie trabajaba sobre el tema de la pesca ilegal, los pesqueros, la flota de las luces. Y recuerdo que todavía no había internet, o sea, imagínate, que leía notas y las guardaba, recortaba los recortes cuando salía algo en algún diario. Y recuerdo una nota que me choqueó, digamos, ¿no? Habrá sido el año 2000, 2001, y decía que toda esta flota, que en ese momento eran la mitad de barcos que hay hoy, 300 barcos, había un barco que era un barco prostíbulo, que tenía todas mujeres trabajando y prestando, entre comillas, servicios a los chinos, los coreanos, y que los capitanes y oficiales iban en pequeñas embarcaciones, lanchas a este barco. Y pensar eso me hizo pensar lo que debe ser las condiciones de vida a bordo. Sí. Si ese es un problema tierra adentro, lo que es en aguas internacionales donde no hay ley, digamos. Y ahí me empezó a preocupar y empecé a recolectar información, a investigar de dónde venían esos barcos, de qué país eran. Y ya unos años más tarde, 2011, 2012, con las primeras herramientas de seguimiento satelital, por mi cuenta, no por Greenpeace ni por nada, empecé a investigar más, a ver este barco, de dónde viene, qué hizo. Y así fue que año tras año fui recopilando información y metiéndome cada vez más en un tema que en un principio me preocupaba por la cuestión ambiental, por las especies marinas que capturaban, la sobrepesca, la contaminación. Pero hoy me dedico la mitad del tiempo al tema ambiental y la otra mitad al tema de las condiciones de vida a bordo, los derechos humanos, cómo viven esos tipos, ¿no? Que están ahí en el medio del mar, no se comunican con su familia, a veces están 2 años sin tocar puerto. O sea, y hoy, sigo con el tema porque, me apasiona y creo que se puede solucionar. Te invito a que primero vayamos a la parte de ecológica, al daño que genera la pesca ilegal. Y quiero ir un poquito más a lo básico, que es preguntarte cómo funciona la pesca ilegal. ¿Qué es la pesca ilegal? Buenísimo. La pesca ilegal está definida por la ONU, por la FAO define qué es pesca ilegal y nosotros Argentina tomamos eso y lo tenemos en nuestra legislación, la misma definición. Y es ilegal cuando un barco ingresa a pescar sin permiso al mar de otro país o pesca en un área marina protegida, por ejemplo, que es como un parque nacional del mar. O sea, cuando infringe una ley. Pero ¿qué pasa? Esta definición jurídica no alcanza para definir a esta flota, porque muchas veces estos 600 barcos que pescan al borde del mar argentino no están haciendo pesca ilegal. Cuando están afuera, son es pesca no regulada, no declarada, furtiva, depredadora, pero no es ilegal. Pero eso no significa que sea bueno. Sí, no, aparte igual con todas las denominaciones que diste tampoco... No, es una operación terrible. Yo a veces digo... Imagínate que el barco está en la milla 201 afuera pescando merluza, calamar, abadejo, delfines, elefantes marinos, tiburones, lo que sea. Y ahí no es ilegal.
Solo es ilegal cuando pescan la milla 199, un metro más adentro. Ahí es ilegal, pero el efecto ambiental es el mismo. Claro. La merluza, el delfín, el elefante marino desconoce ese límite imaginario, entonces es igual de grave aunque no sea ilegal. ¿Son 600 barcos? Son 600. El dato oficial de Prefectura y Armada de 2022 es 561. Pero yo sé que a algunos se les escapan y yo he contabilizado algunos más, así que yo estimo que son 600. Pero si el dato oficial son 560, estamos ahí. Pero si hay un dato oficial, ¿por qué no se hace nada? Lamentablemente está faltando voluntad política y diplomática de nuestro país para resolver el problema de los que están ahí al borde. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. Ecuador, en las Islas Galápagos, en el año 2020, descubrió que había 300 barcos chinos pescando alrededor de las Galápagos. Igual que como pasa en Argentina. Y fue un escándalo y salió en todos los medios de Ecuador, en todo el planeta. Esos barcos habían empezado en el 2017. Tenían 3 años, eran 300 barcos de un solo país y ninguno se les había metido. Nosotros tenemos 600 barcos, el doble, de hace 30 años, de 4 nacionalidades y se nos vienen metiendo todos los años prácticamente, desde que están. O sea, el problema es 1000 veces más grave y Ecuador en un año que hizo logró que se alejaran 50 millas de su zona de economía exclusiva. O sea, Ecuador ante un problema mucho menor los alejó 50 millas, que son unos 80, 90 kilómetros, y nosotros en 30 años que se nos meten, son muchos más, no los alejamos ni un metro. O sea, es claramente tenemos un problema de diplomacia, ¿no? ¿Y cuáles son las 4 nacionalidades? Para tratar de entender la cuestión de la diplomacia. China, Corea del Sur, Taiwán y España. Y se me ocurre que por lo menos con 2 de esos países relaciones bilaterales tenemos y las imagino hasta fuertes. ¿Puede tener que ver esto de como el miedo a perder un socio comercial en otros ámbitos? Puede tener que ver porque China es el principal comprador de nuestra principal producción que nos brinda el principal ingreso a nuestro país, que es la soja. China es un país muy poderoso, con mucha influencia económica, diplomática de todo tipo y militar. Pero Ecuador también le pasa lo mismo. Ecuador, su mayor deuda externa es con China, es un país chico, con muchas limitaciones, más limitaciones que Argentina, sin embargo, con más limitaciones y menos argumentos, sin embargo logró algo que nosotros no logramos en muy corto tiempo. O sea, es un contraste que muestra claramente que nos está faltando algo. Sí. Por un lado, los tripulantes de la Prefectura y Armada arriesgan su vida protegiendo el mar argentino, pero eso no alcanza. Necesitamos que también el otro brazo, el otro músculo de nuestro país, el diplomático, actúe y tome y signifique un cambio en el mar, ¿no? Si no, no va a haber más de que proteger en el futuro. ¿Y en qué consiste el impacto ambiental? Bueno, la cadena alimentaria en el Atlántico Sur, la principal especie es el calamar, que es lo que más capturan estas flotas. El calamar Iliex argentinus es el nombre científico, es la especie de calamar segunda más capturada del planeta y es el principal alimento de la merluza, por ejemplo. Lo que más come la merluza es calamar. Su principal dieta es el calamar. Es uno de los principales alimentos de delfines, de cachalotes, que es la ballena de Moby Dick, de aves marinas, de pingüinos, de albatros, de otras especies. O sea, el principal alimento de toda la cadena alimentaria del Atlántico Sur es el calamar. Si se termina el calamar, va a haber un impacto sobre todo el ecosistema, claro, sobre todas las especies, hasta los elefantes marinos que viven en las costas de la Patagonia, van y viajan y se alimentan de calamar. Entonces, lo que más están capturando es calamar y todo el ecosistema depende de eso. Si hay un colapso del calamar, que es muy probable porque cada vez pescan más barcos, más calamar, un día se va a terminar, va a colapsar y ahí va a generar un problema en todo el ecosistema y también problemas sociales. No va a haber, los pescadores argentinos no van a tener que pescar. Es tremendo. ¿Y puede haber algún tipo de trabajo conjunto con otros países? ¿Existe alguna manera, alguna coordinación política, económica que permita que esto deje de suceder? Muy buen punto, porque una de las soluciones es que se coordinen entre los países, por ejemplo los de la región. También hablando de los contrastes, ¿no? Colombia, Ecuador, Chile y Perú tienen un organismo en conjunto. Sí. En el Atlántico no ocurre. No tenemos ningún trabajo coordinado ni con Brasil, ni con Uruguay, ni con ningún país de la región. O sea, son las cosas que falta hacer. O sea, los países tienen que... No es lo mismo que Argentina se le ponga de pie a China
que lo haga Brasil, Uruguay, Argentina. Ya cambia. Y eso es necesario y es una de las soluciones, ¿no? ¿A qué le atribuís que no podamos avanzar con eso? Quizás es más personal la pregunta, quizás es más sobre una sensación que sobre algo concreto. Creo que hay un poco nacionalismo, poco aprehensión de nuestros funcionarios a cuidar nuestros recursos, nuestro mar, a cuidar el ambiente. Creo que falta, ¿no? En otros países uno lo ve que se dedican más, que tienen mayor voluntad de cumplir su función, como que falta apasionamiento de nuestros funcionarios de representarnos, ¿no? En 2017 se hizo la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Puerto Madero. No sé si se acuerdan que habían cerrado toda la ciudad, la gente se quejaba porque no se podía circular, media capital estaba cerrada. Argentina tiene un ejército de diplomáticos y uno veía a los cientos de diplomáticos andando por los pasillos. ¿Cuál era el tema que discutían? ¿A dónde querían que los manden? ¿A qué embajada? ¿A qué país? ¿A qué misión? Esa es la conversación que uno escuchaba todo el tiempo. Y ahí se estaba discutiendo la prohibición de los subsidios a la pesca ilegal. Porque toda esta flota de 600 barcos están todos subsidiados por sus estados de bandera. Todo el combustible se lo cargan los países de bandera. Si se terminaran los subsidios, se reduciría drásticamente esta flota. Le sería inviable económicamente operar. Eso nos ayudaría realmente, ayudaría a nuestra pesca. Nuestros pescadores compiten contra esas flotas que pescan lo mismo. Los pescadores de Argentina pagan IVA, los inspecciona SENASA, Prefectura, la FIP, la Secretaría de Pesca, tiene que tener todos los tripulantes argentinos en blanco, tiene que cumplir miles de normas, a veces hasta paga retenciones a la exportación y compite con unos barcos que pescan lo mismo, que tienen mano de obra esclava, están subsidiados por su estado de bandera y no cumplen ninguna norma. Yo le llamo, tienen 3 subsidios. Sí. Y compiten en los mismos mercados internacionales. Nuestro gobierno debería estar luchando para que se prohíban los subsidios de esos barcos, que ya se aprobó el acuerdo, falta ratificar por un mínimo de países para que entre en vigor y quiero decir, hay como un poco de falta de pensamiento colectivo, ¿no? de bien general, de pensar en el resto de los argentinos, un poco de empatía hacia nosotros mismos, diría. ¿Estamos corriendo contra un reloj? Y es una bomba ambiental. Hace un par de meses hicimos un estudio de nuestra organización que mostró que en los últimos 10 años aumentó el 800% el esfuerzo pesquero. Porque no solo aumentan los barcos, sino las horas de pesca. Cada vez llegan antes y se van más tarde. Cada vez pescan más horas. O sea, y en algún momento se va a terminar. Y lamentablemente en los recursos pesqueros muchas veces el colapso ocurre sin aviso, ¿no? De un día. Claro. En Argentina colapsó la merluza en el año 97, pasamos de capturar más de 1 millón de toneladas al año a 100.000. O sea, cayó al 10% de la captura de un año para el otro. Y lo mismo puede pasar con el calamar. Hoy estamos, caminando con los ojos vendados hacia el precipicio. Esa es la situación hoy. O sea, en cualquier momento va a colapsar el ecosistema, es una bomba ambiental. Y por eso es necesario que se tomen medidas con esa flota, ¿no? Te quiero preguntar por una foto, porque generalmente la foto de la pesca y de la pesca ilegal es una red toda llena de peces. Pero vi una foto en un artículo que escribiste vos o en una entrevista que te hicieron, que había un elefante marino colgado, gritando. ¿Por qué? ¿Por qué vi un elefante marino? Esa foto la extrajimos de un video, que la historia es muy loca, ¿no? Un tripulante de uno de esos barcos, un indonesio, o sea, los barcos chinos usan filipinos, indonesios, africanos esclavizados, no solo el capitán y oficiales son chinos. Ellos toman agua potable, comen pescado. Los otros comen tripa de pescado, arroz y a veces no tienen ni agua dulce, ¿no? Para tomar. Un tripulante subió un video a YouTube de un video de ese barco capturando un elefante marino. Era un juvenil, o sea, ni siquiera un elefante marino adulto, en la cubierta de un barco pesquero chino. Nosotros, ¿qué hicimos? Como investigamos todo, guardamos ese video y empezamos a analizar qué barco era, atar cabos, ¿no? Cuándo lo subieron, qué barco estaba en el puerto de Montevideo ese día, y descubrimos que ese barco era el Luking Xuanshu 206, un barco chino. Y lo interesante de esa imagen es que nosotros teníamos ya reportes de tripulantes que decían que capturaban elefantes marinos, que les extraían los testículos, la dentadura y algunos órganos para traficarlos a China a través del puerto de Montevideo. Y ahí, ya teníamos los reportes, los comentarios, pero nunca el video.
Por eso ese video fue tan importante. Veníamos analizando ya, hay barcos coreanos, chinos que capturan no solo elefantes marinos, delfines, tiburones, especies que no nos imaginábamos, ¿no? Creíamos que solo calamar. Sí. Y ese video demostró lo que veníamos investigando. Y cuando salió el video, lo hicimos público y sacamos un comunicado. Y otra cosa increíble de ese caso es que ese barco no solo captura especies amenazadas, protegidas por ley, que viven en las costas de la Patagonia, se crían y nacen ahí en las costas de la Patagonia estos elefantes marinos, pero que se alimentan donde pesca esta flota. Descubrimos que ese barco, en 2017 se habían escapado dos tripulantes filipinos en Montevideo y habían denunciado ante la justicia y la Armada de Uruguay los abusos que sufrían en el barco, que eran golpeados con palos. Se habían escapado. ¿Qué pasa? El gobierno de Uruguay no hizo nada. Y a los 3-4 meses ese barco vino con un tripulante muerto y descargó un tripulante fallecido por cuestiones de vida a bordo, ¿no? Por las condiciones. Un año más tarde, 2018, descargaron el segundo tripulante y en 2021 descargaron el tercer tripulante muerto. O sea, eso es algo extraordinario. Es raro que en un barco fallezca un tripulante por un accidente o lo que sea. Este lleva 3. Y otra cosa increíble, ¿no? Por eso uno se apasiona por investigar. El tercer tripulante que murió a bordo de ese barco, para que no quede registrado en el puerto de Montevideo que descargó un tripulante, que hay que registrarlo oficialmente, lo transfirieron a otro barco y fue otro barco el que lo llevó al puerto. Bueno, todo eso lo descubrimos, ¿no? Así que tenemos el barco que captura especies amenazadas, protegidas por ley, que sobrepesca, a su vez es un barco con condiciones de vida y esclavitud a bordo. ¿Qué te pasa humanamente a vos como persona cuando te subís acompañás en un patrullaje, por ejemplo? Porque ahí tiene que haber una carga emocional, digo, más allá de tu trabajo. No sé, yo no lo hago ese trabajo, pero se me hace que debe ser bastante difícil escindirse de la parte emocional. Bueno, ahí pasa un poco como vos decías, uno sale y empieza a ver todo oscuro, ¿no? Pero por otro lado uno dice, bueno, está todo oscuro, tengo esta oportunidad de salir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver lo que ocurre, documentarlo, contarlo al resto de la gente. Miren, pasa esto, cuando uno está ahí en el medio del mar, todo el horizonte 180 grados son de barcos, digamos, no termina nunca la línea de barcos, o sea, uno se acerca y parece que está amaneciendo y son las 10 de la noche. Entonces uno tiene que comunicarlo y pensar cuáles son las soluciones, tratar de... O sea, lo que hago es, para resumirlo, que eso me sirva como energía, ¿no? No olvidarme, está pasando esto, no solo están depredando, sino que hay tipos, tripulantes, personas, gente que está sufriendo a bordo de esos barcos, está esclavizado. Hay un barco que en 2014 llegó a Montevideo y se escaparon, los 28 tripulantes africanos, trabajaban con grilletes en los tobillos. O sea, tienen marcas, trabajaban encadenados, o sea, eso está ocurriendo hoy. Entonces cuando uno dice, hay gente que está sufriendo, gente que está muriendo. Yo he visto fotos de cuando a los tripulantes que mueren a bordo de esas embarcaciones las llevan de vuelta a su país, la familia esperando en el aeropuerto el ataúd, ¿no? De tripulantes de 20 años. Hubo un tripulante de un barco taiwanés que murió por un dolor de muela. No lo quisieron llevar a puerto y siguieron pescando durante 10 días y se murió por un dolor de muela, ¿no? Por una infección. Entonces, cuando uno ve esas situaciones, entiende, no, esto no puede seguir así y da más energía, no da más fuerza para, bueno, me siento a escribir, hablo con tal, voy a tal lugar, trato de comunicarlo, de promover que se aprueben los acuerdos, de que se aprueben leyes, de que los funcionarios trabajen, ¿no? Nos representen como deben representarnos, o sea, buscar la solución, ¿no? Esto... cuando uno se da cuenta de que es algo inadmisible, ¿no? No podemos, como pasa con casi todos los temas ambientales, ¿no? El humano no podemos causar esto, tenemos que detenerlo y bueno, desde mi lugar, desde chico que me metí en los temas ambientales, yo tuve la sensación de que no podemos ser testigos de todo. En algunas cosas tenemos que meternos, ¿no? O sea, el ser testigo no ayuda, digamos. Es casi como ser el enemigo, estar del otro lado. No puedes estar de un lado, hay que estar de un lado o del otro, digamos. No puedes mirar, atestiguar lo que pasa en tu barrio, lo que pasa en tu trabajo. O sea, uno de alguna manera tiene que involucrarse. Y yo dije, bueno, el medio ambiente yo no voy a ser testigo. Me voy a meter y voy a hacer lo que pueda para cambiar esta realidad, ¿no? Y si alguien se quiere meter, ¿qué le dirías? ¿Por dónde arranca? Que arranque por lo más cerca que tiene, por sus posibilidades, ¿no? Si uno puede hacer un trabajo voluntario, no sé, ir a limpiar una playa, ir a limpiar el parque, la plaza, el grupo de vecinos, la escuela, el colegio, la universidad. Arrancar por eso, porque uno no arranca yendo en un barco a la Antártida o haciendo una expedición. Es más, a veces tiene más efecto lo que uno hace ahí en el barrio, en la zona, que lo que uno cree que va a hacer de una manera espectacular, ¿no? Por ejemplo, hablamos, sí, yo hice expediciones, todo.
Pero yo la mayor parte del año, el 90% me lo paso sentado en una computadora, estudiando, analizando, escribiendo. No es todo tan divertido o todo tan adrenalínico, digamos. Pero me parece que está buenísimo porque también está como la mirada de mucha gente que dice prefiero no saber. Y yo tengo la sensación de que una vez que sabes ya no hay vuelta atrás. No sé si a vos te pasó algo así, pero... Es tal cual, porque... Este tema, como todos los temas, uno nunca termina de aprender y siempre hay cosas nuevas y pasan y evoluciona el tema. Y a veces, por ejemplo, en Uruguay capturaron a tal barco o tal barco llegó al puerto, ¿no? A ver, y me llama alguien del puerto, vino tal barco, mirá, ni se le ve el nombre, está tan oxidado y ni bandera tiene. ¿Qué querías ser de chico, Mirko? Cuando eras nene, ¿qué querías ser? Bueno, me acuerdo de una época quería ser buzo como Jacques Cousteau. Veía los videos de Jacques Cousteau y quería ser buzo. Soy buzo ahora, no me dedico exclusivamente, pero bueno, recuerdo un momento que veía por televisión a los barcos de Greenpeace que luchaban contra las plataformas petroleras y todo eso, y para mí esos eran los héroes, ¿no? Los héroes por ahí no era San Martín o Sarmiento, que son héroes, pero quiero decir, yo veía y decía, esos son los tipos, los que realmente admiro del mundo, ¿no? Tenía 8 o 10 años y veía eso por televisión. Y bueno, un día, estaba acá en Buenos Aires, me acerqué a la oficina de Greenpeace, quiero ayudar. Bueno, asociate, no tengo plata, quiero ayudar con mis manos. Bueno, vení a pintar banderas, a sacar fotocopias. Y yo era feliz haciendo eso, ¿no? Y me acuerdo que un día, fui varios años voluntario. Y me acuerdo que un día me levanto y salgo a la cubierta del barco. Y era el Rainbow Warrior, era el guerrero del arcoíris y estaba en el Mar del Norte luchando contra los cazadores de ballenas, y me dio tipo una especie de como déjà vu, ¿no? Tipo, estoy en el barco de Greenpeace, acá los periodistas salimos en los gomones ahora a pelear contra los balleneros, y pensé, esto ni siquiera lo soñé. Tipo, o sea, ya la vida me dio más de lo que soñaba, o sea, porque esto era, uno sueña cosas, yo ni siquiera lo había soñado, era algo imposible, digamos, ¿no? Y un día estaba ahí, y se dio ese sueño, digamos, ¿no? Y se me eriza un poco la piel, pero quiero decir, nunca me lo olvidé eso, ¿no? Como que, pero ¿cómo llegué a ese sueño? No llegué buscándolo, llegué haciendo lo que pensaba que había que hacer, digamos, ¿no? Y creo que así les debe pasar a todos, ¿no? Que uno dice, bueno, hoy hice la obra de mi vida, ¿no? Pero no es que uno dijo, voy a hacer la obra de mi vida. Uno fue haciendo obras chiquitas, claro, y un día terminó haciendo la obra de su vida, y así fue, digamos, ¿no? Como desde chiquito, un día, llegó ese momento, ¿no? Que uno de niño ni siquiera lo soñaba. Hace 20 años, 25 años, ¿te imaginabas que tu recorrido iba a ser este? No, la verdad que no, y ni siquiera hoy hago un balance, digamos, no es que me siento a ver el recorrido, no, a veces no hay tiempo, ¿no? Pero no me lo imaginaba, y hubo muchos caminos que uno va tomando que no se los imagina, pero cuando, en este momento hago un balance de algunos segundos y tiene una explicación y uno va entendiendo y estas acciones lo van llevando a uno por esos caminos, digamos, ¿no? Y a veces te va conectando con la gente que te llevó esas pequeñas acciones diarias que uno va tomando, ¿no? Y pequeñas decisiones, las decisiones que te hacen ir por esos caminos no son si te subiste o no a un barco, son si te sentaste más horas o te pasaste todo el fin de semana escribiendo o analizando un barco, digamos, claro, ¿no? Que después te llevó a otra cosa, y así fue que los grandes descubrimientos los vas haciendo con las cositas chiquitas, ¿no? ¿Y de acá a 20 años? Y me veo en la misma lucha. Si logramos terminar con esta flota o reducirla, y va a haber otro problema ambiental que me voy a meter ahí también, digamos, siempre va a haber, siempre hay algo, ¿no? Que ya lo guardás ahí, lo tenés en el cajón cuando termine con el de los elefantes marinos, voy a ir con los que cazan tiburones, ¿no? O sea, cuando hacen aleteo, ¿no? Y así, como que en realidad uno tiene muchas cosas que quiere hacer, pero tiene que dedicar algunas, y cuando las termina o logra el objetivo, ya tiene otros ahí esperando en el cajón para seguir la lucha. Ojalá que esta entrevista sirva para que te conozca más gente, porque me pareces un capo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.